Nos acompaña aquí en el estudio en la primera entrevista de hoy el ministro de Trabajo, Giorgio Bocardo. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en el inicio de esta semana corta además, ¿no? Corta, así es. Pero siempre bien noticiosa la cartera. Gracias por estar con nosotros. Ministro, bueno, partamos abordando la situación del mercado laboral que la semana pasada esta discusión tuvo otro aire. Es un tema que se viene discutiendo hace mucho rato. Meses, sí. Pero con el informe del Banco Central y este recuadro en el que aborda la situación del mercado laboral, cobra nueva relevancia esa discusión. Algunos interpretaron que el Banco Central ratificaba la tesis de que hay una emergencia laboral acá en Chile. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de estos antecedentes que aporta el Banco Central al debate? Bueno, primero que todo, valorar que hoy día estemos empezando a discutir al fin sobre una mirada más estructural sobre el mercado laboral, sobre los cambios que han ocurrido en los últimos años y salgamos un poquito de estas polémicas pequeñas sobre los 141 empleos o de pronto sobre empezar a catalogar situaciones como de eslogan asociados a la situación laboral. Así que en ese sentido se reabierto un debate donde además nosotros lo hemos planteado. Hay una lectura más de cambios más estructurales que está ocurriendo en el mercado laboral hace ya bastantes años y por lo tanto esa clave permite pensar en políticas públicas como las que estamos impulsando hoy día en el Congreso a propósito de mejorar los sistemas de subsidios, ampliar los sistemas de sala cuna. Así que creo que en ese marco tres cosas sobre el informe. La primera, asociada a que hay un momento hoy día de expansión de los puestos de trabajo que ha ocurrido en el último gobierno. Estamos hablando que en este gobierno se han creado cerca de 550.000 empleos con tasas de informalidad relativamente bajas. Pero además creemos importante la valoración política que han hecho todos los actores respecto a las reformas laborales. Creo que eran reformas necesarias, eran reformas que apuntaban a generar más cohesión social, eran demandas largamente pospuestas por los gobiernos de turno. El salario mínimo, pensiones, 40 horas. Pero también en un contexto donde hubo una transversalidad de actores que concurrieron a apoyar estos acuerdos políticos. Salvo republicanos, todos los actores políticos aprobaron estas reformas de manera muy transversal. Dicho eso, nos parece que el informe del Central creo que tiene dos elementos a discutir. El primero es que incorpora una serie de elementos que podrían estar explicando la actual situación del mercado laboral, la pandemia, la automatización, los efectos también, por supuesto, de los costos laborales. También se ha hablado mucho de el bajo crecimiento, la productividad y algo que nos parece bien importante, algunos sectores rezagados de la economía, como por ejemplo es construcción, que efectivamente podrían estar explicando la fisonomía del mercado laboral. Y en ese sentido nosotros hemos dicho, por un lado, que las reformas tanto de salario mínimo como de 40 horas eran necesarias. Segundo, que creemos que hay que tener una lectura amplia, sobre todo considerando que la desocupación viene aumentando desde el año 2013 de manera bien sistemática, con reformas, sin reformas, antes de la pandemia, después de la pandemia. Es una tendencia estructural y que requiere de una comprensión también justamente para pensar cómo salimos de esta situación de creación de puestos de trabajo formales, menor tasa de informalidad, pero al mismo tiempo desocupación alta. Creo que esa foto hay que mirarla de manera más estructural. Y finalmente, un dato que también creo que ha pasado desapercibido, que si uno revisa el informe del Central, cerca de un 20% del efecto que ellos encuentran se asocia a salario mínimo y por lo tanto algo que creo que es relevante es explicar ese otro 80%, entendiendo que hay ciertas observaciones técnicas que creo que es importante que se discutan, como cualquier minuta, cualquier debate técnico, y creo que son los economistas los que tienen que empezar a dilucidar efectivamente sobre ciertos reparos que han habido también en la materia. Pero vamos al punto del informe en particular. Acá lo que se buscaba era analizar si es que efectivamente había un impacto, un efecto negativo desde el punto de vista de la creación de empleo de estas políticas. Y lo que muestra el informe es que efectivamente hay y existe ese. ¿Es el costo a pagar de una política social como la que se empujó en este gobierno? ¿La menor creación de empleo es el costo a pagar? Yo lo pondría de otra forma. Las reformas sociales y particularmente laborales son fundamentales para generar mayor cohesión social. Algo que se había perdido después del estallido social, durante la pandemia y por lo tanto es condición base para cualquier tipo, para estar hablando de crecimiento, de desarrollo, de productividad, lograr mayor cohesión social. Lo segundo, creemos que el informe, y lo hemos dicho, requiere de incorporar
distintas variables, porque en estos últimos 4 o 5 años han pasado muchas cosas en el mercado laboral y por lo tanto el propio informe entrega... ¿Qué otras cosas habría que meter en la juguera, digamos? Por ejemplo, cómo incorporar de mejor manera los efectos de ciertas reformas que ocurrieron durante la pandemia. Por ejemplo, hay que recordar que se incorporó la PGU, se incorporó también la gratuidad, que hicieron que jóvenes y personas de más de 65 años se retiraran del mercado laboral y de ahí también el rezago que hay en ciertos puestos de trabajo que no se van a volver a recuperar. Pero lo que se ha visto es que hay más gente buscando empleo. Es que pasan dos fenómenos bien importantes. Por un lado, la economía ha seguido mostrando capacidad de crear puestos de trabajo formales, eso no se ha detenido, y también salen más personas a buscar trabajo y particularmente mujeres que salieron con mucha fuerza en el último periodo. Ahora, dicho eso, específicamente sobre el informe, claro, nosotros hemos dicho, mira, hay efectos estructurales, hay efectos de pandemia, hay efectos de automatización, hay efectos asociados también a las distintas reformas que se han hecho, pero sí nos parece importante entender que el efecto agregado de estas reformas, el peso que se le da a las reformas laborales es solamente de un quinto. Y por lo tanto creemos que esto abre un debate. Nosotros le hemos planteado con nuestros técnicos ahí, yo conversé mucho en la semana con muchos economistas, hay algunos reparos a ciertos supuestos que están puestos ahí en el estudio, por ejemplo, técnico, digamos. Sí, por ejemplo, el shock de oferta, donde parte el análisis desde abril del 2023, considerando que los empleadores se habrían anticipado antes de que hubiera entrado en vigencia la ley. Son supuestos que uno podría discutirlo o no, pero el punto es que creo que esto abre un debate. Nosotros con nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado. ¿No se cuestiona la capacidad técnica de los equipos de Central, o sí? Mira, primero aquí no estamos cuestionando ni la autonomía del Banco Central. El Banco Central está cumpliendo parte de sus ejercicios de funciones, porque además, como lo señalaba la presidenta del Central, su preocupación es saber cuáles son los efectos en materia de inflación, de crecimiento, de proyección económica. Lo dice Rosana Costa, y ella no evalúa, porque ella dice es responsabilidad del Ejecutivo, del Congreso, evaluar el carácter y la necesidad de esta política pública. Claro. Por lo tanto, al mismo tiempo que el presidente ha señalado que era una política necesaria, importante, que tuvo efectos positivos, nosotros estamos orgullosos de haber alcanzado un salario mínimo de 539.000 pesos, de que hoy día la jornada laboral se esté reduciendo. Entendemos que hoy día el mercado laboral está sufriendo una serie de tensiones, de estreses y por lo tanto requerimos de una comprensión más multicausal de lo que hoy día está ocurriendo. Y en ese marco creemos importante también relevar que hay que empezar a profundizar este debate, qué pasa con ese otro 80% que no está explicado por el salario mínimo, al mismo tiempo que entiendo que esta semana va a haber un debate en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entonces, este es un debate que recién comienza y nos parece importante profundizar en esas causas. De acuerdo. Ahora, entendiendo que hay múltiples factores que inciden en la dinámica del mercado laboral, que es muy complejo, ¿no? Y que el mismo Banco Central reconoce que no es monocausal esto, ni esta explicación es suficiente para ver qué es lo que está pasando hoy día con el mercado laboral. Lo que sí es interesante es reconocer y saber que determinadas políticas públicas, cuando se privilegia la cohesión social, como ha dicho usted, ministro, eso puede tener efectos desde otro punto de vista, en que quizás se le pone una carga extra en el mercado laboral a la contratación. Y asumirlo y reconocerlo y transparentarlo de esa forma, porque inicialmente se planteaba como que aumentar el salario mínimo a los niveles que se ha hecho, por más que esté justificado por un lado, que es el de la cohesión social o de las necesidades sociales, tiene un costo por otra parte. Y eso quizás no estaba transparentado inicialmente. Mira, nosotros siempre planteamos que tanto el efecto de la gradualidad, con toda esta reforma hay que recordar que incorporaron gradualidad, que era uno de los elementos más relevantes al respecto, pero también los subsidios que se incorporaron a las pymes buscan justamente aquilatar estos efectos. Lo que nosotros hemos dicho es que efectivamente cuando uno esto lo mira desde una mirada más amplia, el informe del Central va entre el 2023 y el 2025, cuando la tendencia de desocupación tiene más de una década, por supuesto que pueden estar afectando otros elementos. Los costos laborales son un elemento a considerar dentro del pool de elementos. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, la reforma del 2001 de Lagos ha tenido, nosotros hemos revisado estudios donde se han encontrado efectos positivos, efectos negativos y efectos neutros en el empleo. Y por supuesto que este es un debate que son los propios economistas los que van a tener que dilucidar en el futuro. Nosotros tomamos este informe como un insumo más que nos parece importante,
Por ejemplo, en la última ley del salario mínimo se aprobó un estudio que tiene que realizar el Ministerio de Hacienda y Trabajo con el BID de aquí a enero del 2026, justamente para abordar estos temas. Por lo tanto, no es algo que al gobierno no le preocupe y no estemos observando. Y a nuestro juicio, este informe abre un debate que creo que vamos a tener que profundizar no solo este año, sino que en los próximos años, justamente para poder entender de mejor manera cuáles son los efectos que hoy día están explicando la desocupación que hoy día tenemos. Nosotros hemos planteado que hay dos elementos que son claves para destrabar esta discusión. Por un lado, expandir el derecho a la cuna para Chile, por la enorme cantidad de mujeres que hoy día ni siquiera sale a buscar un puesto de trabajo producto de las responsabilidades de cuidados. Y por otro, una modernización muy importante al sistema de subsidios laborales, justamente con foco en pymes, para estimular justamente la creación de empleo en grupos que hoy día están rezagados. Ministro, estamos con el ministro Giorgio Bocardo, ministro de Trabajo aquí en CNN Chile Radio. Para ir cerrando esta parte al menos de la conversación, ¿usted entonces descarta que existe una emergencia laboral acá en Chile? Queda bien claro por la exposición de sus datos. ¿A qué atribuye ese tipo de...? Lo descarta de Gregorio, lo descarta Andrea Repeto, lo descarta Juan Bravo. Es cierto, sí, distintos economistas lo han planteado en esos términos. ¿A qué atribuye, quería preguntarle, a qué atribuye usted ese tipo de diagnósticos que son más catastrofistas, digamos, si es que usted quiere, por el titular, ¿no? Lo que supone, como usted decía al comienzo, un eslogan de hablar de una emergencia laboral, como ha dicho David Bravo particularmente y otros economistas también. Mira, creo que son obviamente los que han instalado esos eslogans los que tienen que explicar mejor a qué se refieren con esto, pero lo que sí nos parece preocupante de muchas veces cuando se instalan estos eslogans que gastamos mucho tiempo en el debate público, finalmente mostrando si efectivamente en el trimestre móvil de ocasión la cifra le conviene a la oposición o al gobierno para demostrar o no demostrar que se está haciendo bien o algo mal, y se discute poco respecto a cómo abordamos cambios que ocurrieron en el mercado laboral y que tenemos que entender bien para pensar políticas públicas que aborden esos problemas. ¿Qué cambios? Por un lado, se ha discutido poco, lo señalaba ayer creo una entrevista de Gregorio respecto al efecto que tuvo la PGU y la gratuidad en que jóvenes y personas mayores se retiraran del mercado laboral. Y por lo tanto, cuando se dice el mercado laboral todavía no se ha recuperado en torno a los tamaños de la pandemia, es por efecto de dos políticas públicas. Por lo tanto, probablemente esos grupos no van a volver con la misma fuerza al mercado laboral. Es un cambio estructural. Y por otro, es un problema histórico que tiene que ver con que las mujeres, más de 1 millón de mujeres, ni siquiera sale a buscar un trabajo por razones de cuidado. Y si tú hoy día ves las tasas de participación, si Chile quiere crecer, requiere aumentar la participación laboral femenina. Entonces, cuando nos ponemos primero de acuerdo en eso, uno puede decir, bueno, entonces quizás sea razonable avanzar en Sala Cuna, que lleva más de 10 años estancado en el Congreso, o bien reformemos el sistema de subsidios laborales. Chile gasta 200 millones de dólares al año en subsidios laborales que no mueven la aguja porque se pensaron para 2 décadas atrás y por lo tanto tú vas construyendo herramientas que en el futuro permiten ir justamente abordando esos problemas estructurales. Cuando nos quedamos todos los meses, bueno, el trimestre anterior se crearon 72.000 puestos de trabajo, el trimestre anterior 141 y el anterior así, finalmente creemos que el debate se empobrece de cierta manera. Por eso hemos sido cortoplacista. Cortoplacista, pero además que no permite afinar diagnóstico con solución de política pública, y en ese sentido creemos que esta mirada más integral, y que creo que en ese sentido el estudio del Central es un aporte en este debate, nos van a permitiendo evaluar, y creo que es bueno que como país vayamos evaluando las leyes que vamos aprobando y los efectos que generan. De acuerdo. Ahora, a David Bravo no le faltan números ni datos como para refrendar su tesis tampoco, ¿no? Cuando él dice, mire, estamos en un nivel de desocupación, el último dato al que hacía referencia, 8,9%, ahora es 8,7%, pero son niveles superiores a prepandemia, equivalentes a los que tuvimos en 2010. O cuando habla que la tasa de ocupación llega al 56,4%, que también muestra un nivel inferior todavía a la situación prepandemia. Esos datos son objetivos, digamos, los que toma de la Encuesta Nacional de Empleo para hacer su análisis y hacer su planteamiento. Bueno, en algunos casos se han establecido tasas de informalidad ad hoc para justificar ciertos puntos. Mira, yo creo que esto no lo personalizaría. Nuestro punto es que habiendo dificultades en el mercado laboral y ciertos problemas estructurales, esos problemas estructurales creemos que se abordan con políticas de mediano plazo. Es lo que estamos haciendo, creo que es lo que nos corresponde, y en ese marco creo que los últimos 6 meses que nos quedan de gobierno vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que estos dos proyectos, que creemos que van al corazón
de los requerimientos que hoy día necesita nuestro mercado laboral se aprueben justamente para avanzar en esta materia. Ministro, otro de los aspectos que desarrolla el informe del Banco Central, ese sí que tiene que ver con largo plazo y tiene que ver con la automatización. Dentro de este análisis que hace, aborda el tema del efecto del salario mínimo, del aumento del salario mínimo, pero también se refiere, sobre la base de las encuestas que hace... Un estudio cualitativo. Un estudio cualitativo, exactamente, de las encuestas que periódicamente hace el Banco Central sobre la percepción de negocios, realiza un diagnóstico sobre cómo distintos empleadores han ido incorporando más tecnología, automatizando ciertos procesos, y eso también está teniendo un efecto en el mercado laboral. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre este tema, que está súper en boga, producto fundamentalmente de la inteligencia artificial? Primero, el efecto que hoy día más bien nosotros observamos en materia de automatización es que se está produciendo una reconversión muy acelerada de puestos de trabajo. Más que un declive de puestos de trabajo a nivel agregado, lo que observamos es que efectivamente hay ciertas ocupaciones y ciertas habilidades en el mercado del trabajo que hoy día ya no se requieren y se están requiriendo otras. Y aquí hay dos fenómenos bien importantes. Todavía no vemos una penetración muy importante de herramientas de inteligencia artificial que están teniendo efectos muy significativos en el mercado del trabajo. No, obviamente no las descartamos, pero lo que sabemos a través de las encuestas que maneja el Ministerio, que son las encuestas ENADEL, que es una encuesta que se realiza mensualmente a empleadores, todavía es bajo el uso de esa tecnología. Pero sin embargo aquí lo importante es más bien asegurar mecanismos de transición para que esos grupos laborales donde tú estudiaste una carrera técnica, profesional, tienes un oficio y de pronto esa ocupación empieza a declinar, tú tengas la posibilidad de reconvertirte. Y para eso nos parece que hay dos elementos clave. Uno, un mejor uso de la franquicia tributaria, que es una herramienta que tienen los empleadores, porque son ellos los que mejor saben en qué capacitar, cómo capacitar. Estamos hablando de cerca de 500.000 millones de pesos al año potenciales de franquicia tributaria que no se están utilizando muchas veces de buena manera, y ahí creemos que hay un problema. Y el segundo, preparar, y eso lo hemos estado haciendo quizás de manera más silenciosa, no tiene los focos de pensiones, de 40 horas y de otras reformas, que es preparar un sistema justamente integrado que permita a través de la Bolsa Nacional de Empleo, que es una herramienta que tiene el Ministerio del Trabajo, a través justamente de herramientas de inteligencia artificial que hagan el match entre oferta y demanda. Los empleadores buscan un trabajo, los trabajadores tienen ciertas habilidades y te pueden ocurrir dos cosas: que ese match no se realice y los empleadores no encuentren a esos trabajadores disponibles. Hay en varios sectores que tenemos déficit de puestos de trabajo. Y por otro, por ejemplo, hace poco tiempo atrás tenemos más de 28 proyectos de data center que requieren profesiones muy especializadas. Muy técnicas. Más de 4.000 millones de dólares en inversión en los próximos años, y por lo tanto requieren que tanto desde CENSE, desde Chile Valora y otros organismos tengamos justamente esas habilidades y competencias para poder llegar a tiempo. Cuando eso ocurre de buena manera, esas transiciones que finalmente van a ocurrir en el mercado laboral permiten que esas personas no queden atrás, pero cuando finalmente la política pública no llega a tiempo, efectivamente esas personas pueden quedar en una desocupación funcional, porque ya sus habilidades no están siendo requeridas en el mercado del trabajo. Ahora, la implementación de esas políticas o las transiciones por el lado de los trabajadores, ¿van al ritmo necesario del avance también tecnológico que estamos viendo? Porque estas cosas están cambiando de manera muy acelerada, muy rápido. Y ya vemos cómo en un par de años nada más la utilización de la inteligencia artificial ha ido adquiriendo otras formas, incorporándose efectivamente en ciertos procesos productivos. Mira, hay algunos sectores productivos donde esta preocupación ha ido a un buen ritmo. Nosotros tenemos un programa muy importante que se llama Talento Digital, que entrega justamente capacitaciones, certificaciones en habilidades digitales que han permitido procesos muy exitosos de reconversión laboral. Pero hay en otros casos que ocurre, yo lo siempre digo, ya cuando llegó el cajero automático, cuando llegó la caja en el supermercado automática, ya llegamos tarde a esos procesos de reconversión. En algunos casos depende muchas veces de los empleadores que no siempre toman estas decisiones a tiempo, en otros casos de la política pública, pero creemos que hay que imprimirle un mayor sentido de urgencia, porque en última instancia esto no es solamente un problema productivo, sino que cuando grupos laborales empiezan a quedar atrás, se generan problemas de desigualdad social, de cohesión, y finalmente el sistema político y la democracia no está dando respuesta a estos cambios que estamos viviendo como país. De ahí la importancia de esto, pero por supuesto que todavía creemos que se puede hacer mucho más en los próximos años,
y sobre todo porque los efectos van a ser desiguales en sectores productivos y también en ocupaciones. Ministro, queríamos preguntarle también respecto a otro tema con la implementación precisamente del salario mínimo. Esto va de la mano de un subsidio para las empresas más pequeñas, ¿no? Para poder absorber precisamente estos cambios en materia de salario. ¿Cuál es el uso que se le ha dado al subsidio hasta ahora? ¿Qué balances tienen ustedes respecto a eso? Parece importante esa evaluación, considerando que hay propuestas de la candidata Janet Jara, por ejemplo, respecto a una extensión de estos subsidios con el objetivo de llegar a un ingreso vital, no al salario mínimo, pero sí a un ingreso vital de 750.000 pesos en un mediano plazo. Por eso quería preguntarle sobre el uso de estas herramientas de financiamiento y de subsidio estatal. Bueno, recordar que este subsidio siempre se ha aplicado una vez que el alza del salario mínimo supera la inflación de un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en este caso, cuando en enero de este año el salario mínimo pasa de los 529 a los 539.000 pesos, si ese diferencial le gana a la inflación anterior, va a haber un subsidio a las empresas de menor tamaño de manera decreciente, ayudando sobre todo a las más pequeñas. Ese hace un mecanismo que nosotros hemos evaluado como exitoso. No todas las empresas necesariamente lo ocupan, pero una parte importante de ellas lo ha ocupado. Esto ¿Qué porcentaje más o menos? Ha permitido, mira, del potencial que teníamos, en general, la tasa de uso ha estado del orden del 60-70% del subsidio. Pero lo importante es señalar que esto ha permitido retener puestos de trabajo, porque además es un subsidio que tú para mantenerlo por trabajador tienes que mantener esa relación laboral. Claro. Por lo tanto, en ese sentido es un subsidio no solamente que ha ayudado a la pyme, sino que ha permitido proteger puestos de trabajo. En enero de este año, nuevamente Impuestos Internos le va a recordar a todas las empresas que están pagando salario mínimo y que lo han recibido anteriormente para que puedan nuevamente solicitar este beneficio. Por lo tanto, este es un mecanismo bien inédito. Hay que decir que es primera vez en la historia de las negociaciones de salario mínimo que se incorpora este subsidio, pero aquí lo importante es justamente ir cotejando alzas, y creo que algo que evaluamos bien positivo en el debate público es que se haya puesto el IPC como el mínimo a reajustar de los salarios. No muchas veces, no siempre eso ocurre, o sea, creo que la mayoría de los candidatos dijeron, bueno, cualquier salario mínimo, el piso es el IPC, sí, la productividad, y bueno, y de ahí podemos ir viendo a través de distintos mecanismos de política pública cómo avanzamos. Y eso en cierta medida se fue construyendo en este gobierno, y si futuras candidaturas que asuman las responsabilidades de gobierno lo incorporan, nos parece positivo. ¿Cuánto más se va a poder subir? Bueno, eso es algo que se va a poder responder a partir de la coyuntura económica. No me corresponde a mí plantear hoy día, y es difícil anticiparlo, así es. Ministro Bocardo, gracias por haber venido a CNN Chile Radio. Muchas gracias. Solamente me gustaría recordar una buena noticia para este mes de septiembre. Se empezó a pagar la PGU para mayores de 82 años, cerca de 700.000 beneficiarios durante el mes de septiembre. Y segundo, recaudamos cerca de 67.000 millones de pesos por el primer 1% de cotización adicional. Claro. Estamos hablando de más de 5,2 millones de trabajadores que ya recibieron su primer 1%, y más allá de las dudas que se establecieron, el IPS funcionó de muy buena manera, y es una buena noticia en el sentido no solamente que hoy día ya el Estado y los ahorristas cuentan con esos recursos, sino que además porque la implementación de la reforma de pensiones está funcionando en tiempo y forma. Esos 67.000 millones de pesos que se recaudaron ya empieza a trabajarlo del Fondo de Administración, ¿no? Efectivamente, porque es ese 1%, el 0,9 de ese 1%, acuérdate que va al FAP, y que el FAP ya va a empezar a recaudar, y por lo tanto va a empezar a acumular para ya empezar a pagar los beneficios desde enero del 2026, y ese otro 0,1% pasa a las cuentas individuales de los ahorristas. Recordar que ese 1% es por sobre el salario imponible. Claro. Y también los trabajadores hoy día deberán estar viendo un aumento en sus ahorros previsionales. Así que son buenas noticias para el país. Pero aumento de ahorro al final. Pero gradual, justamente para que tenga efectos acotados siempre en el mercado laboral y en la economía. Gracias por haber venido, ministro. Muchas gracias, Sebastián.